boliviano, nacido en La Paz, casado con Gabriela Irmas, actualmente viudo. Tiene 2 hijas, Melissa de 22 años y Gabriela Nicole de 17 años. Vive en Cochabamba, es líder evangélico de reconocimiento nacional y latinoamericano. También es pastor, educador, profesor de Biblia, entrenador en el estudio bíblico inductivo, consultor en desarrollo organizacional, proyectos sociales y educación. Consultor en misión integral, exrector de seminario teológico, exdirector de una fundación y exdirector de ministerios Precepto Internacional, Oficina Bolivia. Asimismo, queremos dar a conocer que es coordinador nacional del equipo base de pastoreo de pastores en Bolivia y actualmente director nacional de Brit Hub en Bolivia, con gerencia de proyectos sociales y educativos, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDEP, y candidato al doctorado en Teología y Ciencias de la Educación. Por la bendición y gracia del Señor, tenemos la grata presencia de nuestro hermano. Por favor, le invitamos a que pueda compartir el tema. Un fuerte aplauso, hermanos. Muchas gracias. Qué alegría estar en este segundo día en un evento tan importante que convoca a tantos pastores, líderes, hermanas, líderes de Bolivia. Hoy en día ya no es tan fácil convocar a eventos, ¿no? Los líderes ya se han cansado. Los líderes ya no quieren a tantos eventos, pero eventos de trascendencia, eventos de reflexión de este tipo que nos permiten una visión del pasado, de esos 500 años de la Reforma, pero que nos permiten analizarlo desde nuestro propio contexto, desde nuestra realidad y proyectarnos a los siguientes 500 años, donde la iglesia se sigue reformando, porque el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio transformador, es un evangelio que va moviendo nuestros fundamentos para establecer en nosotros la imagen de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aún estamos en preparación y el Señor está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Gracias por la invitación, por el privilegio de compartir este tema, la misión integral de la iglesia, un modelo bíblico. Pasamos. Hay 3 objetivos que quiero establecer en esta conferencia. El primero es establecer bases bíblicas y teológicas de la responsabilidad social de la iglesia. Tenemos que ir a la palabra. No podemos analizar nuestra realidad y nuestras estrategias y leer nuestro pasado y proyectar nuestro futuro si no volvemos siempre a las Escrituras, y eso lo aprendimos en la Reforma y está en la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a revisar la misión integral de la iglesia como una acción continua en la historia. Vamos a animarnos a ampliar un poco lo que ya se ha ido compartiendo en el tema histórico. Ayer en el foro había preguntas interesantes acerca de otras reformas, acerca de los avivamientos, pero es importante ver también cómo Dios ha ido actuando. Y cuando leemos la historia, muchos de ustedes seminaristas y les tocaba la materia de historia decían: ay, historia nunca me gustó, ni en el colegio la historia, ¿no? Pero cuando agarramos la historia de la iglesia, la historia de las reformas, la historia de los avivamientos, del obrar de Dios, nos damos cuenta que no es simplemente la historia, sino, entre comillas, es su historia, la historia de Dios.
Y cuando hablamos de la misión de la iglesia, estamos hablando de la missio Dei, que es la misión de Dios. Y eso cobra un significado tan especial porque tenemos un Dios que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo Dios que ha intervenido en los momentos de lucidez y en los momentos oscuros de la historia, que con su gracia ha intervenido aún en los momentos que hemos tomado malas decisiones como iglesia. Y quizás en algo práctico presentar algunas estrategias que como organización Bright Hope utilizamos para trabajar junto a iglesias comprometidas en el evangelismo y el servicio a los más necesitados. Creo que es importante también mostrar algunos modelos en la práctica, en la acción. En primer lugar, las bases bíblico-teológicas de la misión integral. El amor de Dios por el cosmos. Cuando hablamos del cosmos, estamos hablando de la creación, las estructuras sociales y la humanidad. Entonces, el amor de Dios por el cosmos, en Juan 3, 16 y 17, provee la base bíblica para que los creyentes participen en el desarrollo integral. Tanto amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso a veces lo hemos reducido solamente a las 4 leyes espirituales o al evangelio de recibe a Jesucristo, pero no lo hemos visto en su dimensión cósmica. El Señor rescatando a su creación, redimiendo a su creación. La creación es buena y digna de redimir. Y hay un pasaje que es tan precioso, una visión tan amplia, tanta revelación en ese pasaje de Colosenses 1, 15 al 20. Me encantaría leerlo con todos aquí. Lamentablemente el tiempo no es mucho, pero usted lo conoce ese pasaje. Y ahí nos habla de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. En esa cristología que tiene que ver con su creación. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Y aquí dice algo tan precioso porque incluye a la iglesia y dice, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Se imagina la descripción? Él dice, es la imagen del Dios invisible. Usted puede imaginar el momento en el que Dios está creando todas las cosas y está haciendo el modelo de todo a partir de Jesucristo, del Hijo de Dios, y por Él y para Él y todas las cosas. Dice, en Él subsisten. Y en ese discurso tan cósmico, tan fuera de tiempo y espacio, tan eterno, entra un personaje en la historia que uno diría, wow, nosotros, la iglesia. Y él dice, Él es la cabeza de la iglesia. Y ahí entramos nosotros como iglesia en el plan de Dios, en el plan cósmico de Dios, en el plan de redención de Dios, en el plan de transformación de Dios, de todo aquello que había sido caído. Por medio de Él, dice, hablando de Jesucristo, reconciliar todas las cosas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, debajo de la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo hasta la dispensación del tiempo. Ese pasaje me hubiera gustado seguir predicándolo, ¿no?
el de Colosenses. Qué precioso ese pasaje. Qué visión de la iglesia, qué visión del propósito de Dios. La creación tiene orden. Dios la ha creado con ese orden que debe volver a ser. Podemos ser optimistas sobre el cambio social. Y tenemos otros pasajes, por supuesto, en las bases bíblicas de la misión integral. La Biblia abunda de base bíblica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de la misión integral. Por ejemplo, en Amós capítulo 5, 15, no lo vamos a leer, pero dice: aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia. Ese término tan profundo, tan importante en la Biblia, que algunos ya lo han usado más adelante, quizás para teorías como la justicia social, por ejemplo, pero la justicia es ese orden que empezamos a establecer en todo lo creado. Y en Mateo 23, 23 dice el Señor, y les llama la atención cuando les dice: dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pasamos. Otro pasaje que me encanta. Pasamos. Otro pasaje que me encanta: la creación gime a una, deseando ser liberada, y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 22. A esos que nos encanta escarbar esos textos bíblicos tan profundos, esas joyas que encontramos en la teología paulina, esos pasajes que hay que hacer una exégesis profunda y quedas extasiado por lo que encuentras. Y muchas veces hasta difícil de entender, pero si lo lees todo el pasaje vas a encontrar que la creación misma será liberada, y dice, de la esclavitud de corrupción que ha sido sujetada por la corrupción, y está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, que se haga evidente. Y aquí no vamos a discutir las muchas interpretaciones que puede haber sobre este texto, pero simplemente me quedo con la idea de que esta creación que ha sido malograda, esta creación que está sufriendo los efectos de la mala mayordomía, que ha sido sujetada en primer lugar por causa del pecado, está esperando que algo pase al nivel de los hijos de Dios, en esa manifestación, dar a conocer. Como hablábamos de la fe sin obras es muerta, pero las obras es la manifestación de la fe, de que algo está sucediendo en esa transformación interna que surge hacia afuera. Me encanta ese pasaje. En este último comentario dice: la humanidad tiene un lugar especial y un mandato en la creación. Debemos empoderar a las personas para que cumplan su rol divinamente ordenado. Y en Génesis 1:28 nos dice que debemos sojuzgar, debemos administrar, somos mayordomos de la creación. Y la ciencia es algo que usamos para administrar la creación, para mejor administrar la creación. Cuando hablamos de la tecnología, cuando hablamos del orden en la sociedad, cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, estamos hablando de que nosotros, en primer lugar, como hijos de Dios que manifestamos algo diferente, tenemos que ser mayordomos de la creación. ¿Pasamos? Y en medio de una sociedad, de un mundo caído, es interesante cómo Dios interviene a través de los pactos. Y Dios llama a ese hombre allá lejos, en Ur de los Caldeos, ¿no? Y dice: ven, sal, quiero hacer algo diferente, quiero comprometerme nuevamente con la creación, con la humanidad.
Pero ese no fue el primer pacto, pues hubo un pacto anterior. ¿Cuál fue el primer pacto que se hizo, que se registra en el libro de Génesis? El pacto de Noé. ¿En qué consistía el pacto de Noé? Donde al Señor le duele. ¿Qué le duele al Señor? ¿Qué es lo que había hecho el Señor en ese tiempo? El diluvio. Hizo llover de tal manera que murió todo ser vivo. Y después, cuando Noé eleva un altar al Señor y el Señor percibe, dice que pone el arco ahí y hace un pacto en el que le dice: no volveré a destruir de esta forma la tierra. Y establece un pacto, un Dios de pactos. Cantamos esa canción, ¿no? Dios de pactos. Es Dios que se había roto esa relación tan terrible a causa del pecado, haber entregado en malas manos nuestra responsabilidad de ser mayordomos y haber empezado a destruir la creación. En esa situación Dios se anima a recomenzar y hace ese pacto, y luego lo llama a Abraham y hace un pacto. Dice: a tu descendencia daré esta tierra y serán benditas en ti todas las naciones. Y ahí entra ese concepto de nación, de pueblo, ese concepto de comunidad, ese concepto que tiene que ver con la humanidad organizada. Serán benditas en ti y te daré la tierra para que empiecen a gobernar nuevamente, para que empiecen a establecer nuevamente el propósito, el diseño de Dios a través de una nueva generación. Y ahí vemos el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y luego el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, como las comunidades de transformación que Dios usa a partir de un pacto, a partir de una promesa. Qué precioso. Pasamos. La iglesia en la estrategia de Dios. Es algo a veces tan incomprensible como Dios ha confiado a su iglesia el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación incluye la restauración de las relaciones, primero de la persona con Dios, la restauración de la persona consigo mismo, la restauración de la relación con el prójimo, la restauración con la comunidad, la restauración con el medio ambiente. Quienes han leído el libro Caminar con los pobres en América Latina, un precioso libro de trabajo con los pobres, la tesis de ese libro dice que la verdadera pobreza está en la ruptura de las principales relaciones. En la medida que la iglesia está generando la restauración, la reconciliación de esas por lo menos 5 relaciones, es cuando vamos a empezar a luchar contra los efectos de la caída. Y parte de los efectos de la caída es la pobreza, es la falta de productividad, es la falta de oportunidades. Es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y esas relaciones empiezan por mi relación con Dios en primer lugar, pero también mi relación conmigo mismos. ¿Cuántos están rotos consigo mismos porque no se han perdonado, porque no tienen una salud emocional saludable? Y aún pastores, líderes, vivimos con tantas cargas y llegamos a la iglesia, a nuestro ministerio con nuestra carga, la dejamos a un lado, alabamos a Dios y casi echamos fuera todo, ¿no? Después, me ayuda, hermano, otra vez ya me voy con mi carga, otra vez, cada día. Relación contigo mismo. Pero la tercera, la relación con tu prójimo. Ese término, a ver, los biblistas analicen, hagan una exégesis de ese término, mi prójimo, aquel que necesita de mí, aquel por quien yo hago algo, mi servicio. Pero también la restauración de las relaciones en la sociedad organizada, la comunidad.
y finalmente como buenos mayordomos de la creación. La iglesia en la estrategia de Dios. Lamentablemente, la iglesia a menudo no ha cumplido su mandato de ministerio integral a causa quizás de un debate, ¿no? El debate sobre su rol en cuanto a evangelismo y acción social. Y vamos a ver un poco más adelante en la historia por qué se da este debate, porque honestamente cuando analizamos el desarrollo del pueblo de Dios en el periodo de la iglesia y aún en el periodo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, siempre, vamos a decir casi siempre, la visión de la iglesia ha sido integral. Ha tenido sus caminos difíciles, y vamos a ver en la historia, pero ese tema de solo predicar el evangelio hablado y ese evangelismo solamente que busca el alma, eso no ha estado en toda la historia de la iglesia. Es crucial la interdependencia de la evangelización y la acción social. Pero entremos un poquito a las bases históricas de la misión integral. Comenzamos con la iglesia de Hechos 2. Cristianos introdujeron en el mundo romano una visión nueva y motivadora de la humanidad, donde la caridad es resultado de la transformación espiritual. Y tenemos que empezar en el periodo de la iglesia primitiva. La expansión del evangelio fue tal y estaba relacionado con el sacrificio y el servicio de su iglesia. La iglesia y su visión de la humanidad cambiaron la antigua Roma. Algunos comentaristas dicen que ha sido llamada la transformación social más grande en las culturas occidentales en los últimos 2 milenios. Y el crecimiento que se dio de 0,00%, luego al 10%, luego un crecimiento tal que el Estado declara el cristianismo como oficial. Por supuesto hay sus bemoles, hay quienes dicen que eso fue lo peor que le pasó a la iglesia, otros dicen que fue el resultado de que la iglesia realmente fue un agente de transformación, que cometió sus errores y que hubieron cosas que no estuvieron bien, pero fue un crecimiento a partir de la visión que cambia en el Imperio Romano por la acción de la iglesia. Hay un científico social, Rodney Stark, uno de los libros que luego voy a mencionar que se han tomado en cuenta para esta exposición, habla de 7 prácticas que la iglesia introdujo en el imperio que prácticamente dieron un vuelco en la visión de gobierno. Primero, un Dios que ama a aquellos que lo aman. En la visión de ellos, de dioses que se estaban peleando aquí y allá, el dominio, y que no les interesaba qué pasaba abajo, ellos establecieron una visión de un Dios que ama a aquellos que le aman. Segundo, que ellos aman a los demás como a sí mismos. Eso cambió, que no había diferencias étnicas ni clases. A ver, introducir eso en una sociedad de tantas diferencias. 4, que Dios es un Dios de misericordia y demanda misericordia. Eso también cambió. 6, tan actual como hoy, el rechazo del aborto y el infanticidio. Ya en ese entonces matar a la niña mujer era común. Se encuentra una carta de un soldado a su esposa, le dice: bueno, cuando nazca nuestro hijo, si nace varón, qué bien, si nace mujer, ya sabes lo que tienes que hacer. Se encuentra una carta de un soldado romano.
Y la iglesia establece no al aborto, no al infanticidio, como en este momento tenemos gente en el Parlamento, en este día tratando de convencer a nuestros legisladores de que no se manchen las manos, ampliando las causales del aborto en este país. Y 7, amar a otros a pesar de riesgos personales. Hay mucho más para hablar de ese periodo, pero hablemos de la Edad Media. Uno anterior, creo que se pasaron. Una iglesia que cambia la sociedad, hablemos de la Edad Media. El servicio práctico y la fe se expandieron a otras áreas, naciones, a través de los monjes del siglo IV al VIII. Más tarde, en la Edad Media, surge este personaje, Francisco de Asís, que devolvió la dignidad al pobre e inició una reforma social que inició la decadencia del sistema feudal. Fue un tiempo muy interesante, pero uno de los bemoles de ese tiempo es que la responsabilidad social se institucionalizó. Entró la idea de ganar méritos para la salvación a través de la obra social. Hubo una expansión. La iglesia fue usada así para transformar Europa. De una u otra manera se hizo un impacto y sobresale San Francisco de Asís. Y quiero leer un comentario que se hace de él. Miren qué interesante, dice: el pobre y pequeño hombre de Asís conquistó por medio del extraño poder llamado amor y derribó la teoría política en la cual descansaba todo el sistema del arte de gobierno europeo. El feudalismo cayó, la democracia comenzó y la sociedad, en vez de caer en pedazos, se hizo más pura, fuerte y libre que antes. Qué interesante pensar en este personaje que fue sobresaliente en ese tiempo. Ahora sí, hablemos un poquito del tiempo de la Reforma. Siguiente. No voy a abundar mucho porque varios han desarrollado este periodo de la Reforma. Dios utilizó la iglesia y la reforma para transformar naciones europeas. Los reformadores enseñaron que los cristianos estaban involucrados tanto en el reino de los cielos como en las circunstancias de este mundo. La ayuda al necesitado estaba unida a la ética del trabajo. Y aunque Lutero creía que las obras no hacen expiación, enfatizó bastante en la obra social. Juan Calvino impulsó fuertemente la ayuda social. La ayuda estaba ligada a la ética del trabajo. Por ejemplo, los diáconos eran entrenados para encontrar soluciones a largo plazo a la pobreza. Ese fue un periodo interesante. No lo voy a profundizar nuevamente, quería solo dar un pequeño comentario. Pasamos a hablar un poco más de los avivamientos. Ayer surgió la pregunta de qué otras reformas hubieron y fuimos a los importantes avivamientos, especialmente en Inglaterra. Los avivamientos de los siglos XVII, XVIII no solo convirtieron a los pecadores, sino que hicieron énfasis en las buenas obras, de tal manera que afectaron profundamente las sociedades a ambos lados del Atlántico y sentaron la base para la abolición de la esclavitud, por ejemplo, el servicio a los extranjeros, el servicio social en amplias áreas de necesidad. Y ahí recordamos, y ustedes recuerdan a Juan Wesley, ¿no?, cuyo avivamiento trajo reformas fundamentales a Inglaterra. Y se dice que no hubo otro movimiento tan fuerte que trajo transformación del carácter moral de Inglaterra. Y sabemos que de ahí se sembró la semilla misionera hacia otros países
que ya estaban siendo transformados, pero también al mundo. Qué interesante esas transformaciones, una época, por ejemplo, en la que se estableció la escuela dominical. Junto con el avivamiento de Wesley viene la historia de la escuela dominical, que hoy día es tan importante, espero que sea tan importante todavía en nuestras iglesias, la escuela dominical. Surgió el ejército de salvación también en esa época, la sociedad bíblica en esas épocas, la sociedad misionera de la iglesia. Quiero recordar unas palabras de Wesley cuando dice: haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Interesante, ¿no? Ese sistema de discipulado uno a uno, poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Y surgieron otros misioneros como Carey, que abrazó la India. Un hombre tan integral, ¿no? Imagínese que se lo llamó botánico, industrial, economista, médico, humanitario, pionero de la imprenta y el periodismo, agricultor, traductor, educador, astrónomo, conservacionista, activista. ¿Quién era este? Tantas cosas. El movimiento misionero, pasamos, y el impacto cultural en América Latina. Los misioneros del siglo XIX ayudaron al desarrollo mejorando las prácticas agrícolas, trajeron soluciones médicas a enfermedades endémicas, establecieron escuelas y alfabetizaron a gran parte de la población que no hablaba castellano. Fue en América Latina donde se acuñó el término misión integral como una manera de teorizar y difundir lo que la iglesia ha practicado por mucho tiempo en el servicio a los necesitados. Interesante que los misioneros del siglo XIX llevaban en sus viajes bolsas de medicinas, semillas, junto con su Biblia, ¿no? La palabra de Dios, pero también las semillas para mejorar la tierra, para avanzar. Y hubo también, pasamos, aportes importantes de la Iglesia Evangélica Boliviana al desarrollo de Bolivia y transformaciones que vivió nuestro país, de las cuales también fuimos parte y somos parte. Hay que mencionar, por ejemplo, la reforma agraria de los bautistas. Aquí está su presidente, que es parte de la historia, cuando los bautistas ya le dieron tierras a los campesinos antes que Víctor Paz Estenssoro haga la reforma agraria. Aportes importantes de los metodistas en sus incursiones en la educación, por ejemplo. Felipe ha estado compartiendo un poco acerca de esto, por eso no quiero abundar mucho. La misión sueca libre también, que trajo desarrollo en educación y en muchas áreas. Vemos que ha habido grandes aportes, pero vemos también que muchas iglesias no tuvieron la visión integral desde el principio. Es un gran desafío a la amada iglesia del Señor. Este congreso nos ha unido para reflexionar después de 500 años dónde estamos y hacia dónde vamos como iglesia. Y entender que la transformación no solamente, o la obra social no solamente es esa obra social tradicional que pensamos, un orfanato o
algún tipo de ayuda, tiene que ver con transformación de todas las áreas, las esferas de nuestra vida. Ahora quiero rápidamente comentar la estrategia que tenemos, la estrategia para hoy, mañana, la eternidad. Que esto es integral y a veces lo separamos, ¿no? Somos muy buenos para separar las cosas, pero la esperanza para hoy es esa ayuda inmediata, es esa ayuda en la cual el cristiano debe estar en primer lugar. Me encantó cuando hubo el terremoto en Aikile, los primeros en llegar, el ejército de salvación estaba ahí, primeros en llegar, trayendo esperanza para hoy. Esperanza para mañana, proyectos que nos ayudan a visualizar el futuro. La educación, la transformación hacia el mañana y la esperanza para la eternidad en la cual todos trabajamos, porque no trabajamos simplemente en la obra social para hoy o para mañana, sino preparamos ciudadanos para la eternidad. Amén. Nuestro objetivo estratégico, empoderar iglesias locales, siempre pensando en el modelo de Dios, que es la iglesia como agente de transformación. Empoderar iglesias locales y redes de impacto comprometidas en la transformación de comunidades en extrema pobreza a través del evangelio integral de Jesucristo, trayendo esperanza para hoy, mañana y la eternidad. Y creo que el concepto comunidad es un concepto que se acerca al concepto iglesia. Estaba leyendo un libro, de esos libros que a veces son un poco difíciles de leer, ¿no? Cuando estás ahí en el seminario leyendo, este no está tan fácil, lo pones a un lado, ¿no? Mejor vamos a leer algo facilito, René Padilla. Pero hay algunos que se meten un poquito y hacen un análisis y dice por qué la iglesia está en la comunidad o la iglesia es la comunidad. La iglesia genera su práctica dentro de su círculo o realmente es para todos. Interesante cuando escuché a uno de los profesores de misionología renombrados, decía, los dones que recibe la iglesia no son para la iglesia, son para afuera. Y uno piensa que todos esos dones que hemos recibido y habilidades y capacidades son para este círculo. ¿Estoy bien en el tiempo? Ya termino. No quiero pasarme. ¿Terminó? Ya. La iglesia como con esa visión hacia afuera, con esa visión de siervo. Un modelo bíblico de liderazgo, y aquí nuestra, vamos a decir, la fórmula más pequeña es: si desarrollamos pastores y líderes saludables, vamos a desarrollar iglesias saludables, e iglesias saludables van a hacer impacto en la comunidad. Ese quizás ha sido un error en cuanto a quienes han querido intervenir con proyectos sociales, que han agarrado a una iglesia débil, una iglesia no desarrollada saludablemente, un liderazgo. ¿Y qué ha pasado? A veces ha crecido la obra social, pero